Las 7 maravillas del mundo antiguo fueron un conjunto de obras arquitectónicas que los autores griegos consideraban dignas de ser visitadas. En el paso de los tiempos se clasificaron diferentes listados, sin embargo, en la actualidad están claramente identificadas gracias a la obra de un pintor neerlandés. Y el top 7 maravillas del mundo antiguo comienza así. Posición número 7. La Gran Pirámide de Giza, terminada alrededor del año 2570 a.C., ubicada en Giza, Egipto. Se trata de la más antigua, la más grande y la más duradera. La más antigua, valga la redundancia, de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero curiosamente, la única que todavía perdura. Fue ordenada a construir por el faraón Keops de la cuarta dinastía del antiguo Egipto, siendo la primera y mayor de las 3 grandes pirámides de la necrópolis de Giza, situada en las afueras del Cairo. Fue el edificio más alto de la Tierra durante 3.800 años, hasta que en el siglo XIV fue superado por el chapitel de la Catedral de Lincoln en Inglaterra, y a su vez fue el edificio de piedra más alto del mundo hasta bien entrado el siglo XIX, siendo entonces superada por la aguja de la iglesia de San Nicolás en Hamburgo. La pirámide se compone de 3 cámaras principales, 2 situadas en su interior, actualmente denominada Cámara del Rey y Cámara de la Reina, y una en el subsuelo, la cámara subterránea. A las cámaras se les accedía desde el lado norte por un pasaje descendente, obstruido al final por grandes bloques de granito que comunicaban con 2 pasadizos, uno ascendente que desembocaba en la gran galería y otro descendente que llegaba hasta la cámara subterránea. Posición número 6. Los jardines colgantes de Babilonia fueron construidos en el siglo VI a.C., durante el reinado de Nabucodonosor II, en la antigua ciudad de Babilonia, a la orilla del río Éufrates, Mesopotamia. En los jardines se plantaban palmeras y árboles frutales, como el dátil y los cocos. Se cree que sus diseños y construcciones se iniciaron en el año 600 a.C., por órdenes de Nabucodonosor II, como muestra de amor hacia su esposa Amitis, la hija del rey Ciaxares del Imperio Medo, para recordarle las montañas de su tierra. Posición número 5. El Templo de Artemisa. Este se encontraba en la antigua ciudad de Éfeso, a unos 50 kilómetros al sur de la moderna ciudad portuaria de Esmirna en Turquía, en el valle a los pies de Ayasoluk. Se comenzó a levantar por el rey Crespo hacia el año 550 a.C. y destruido por un incendio intencionado en el 356 a.C. Alejandro Magno ordenó su reconstrucción, pero esta fue culminada tras su muerte en el año 326. Era un templo dedicado a la diosa Artemisa, hermana de Apolo. El culto presentado a esta, en cierto modo se podría considerar como prehelenístico, representando más la fertilidad que la castidad que significaba para los griegos. A la diosa se le representa con una corona amurallada, símbolo de Cibeles, y al igual que ella, la Artemisa de Éfeso era servida por esclavas llamadas Megabizae. Posición número 4. La estatua de Zeus en Olimpia. Fue una gran escultura crisoelefantina creada por el escultor Fidias, situada en Olimpia, Grecia. Si bien se han conservado los restos de los cimientos de la base de la estatua en Olimpia, la estatua en sí se ha perdido y solo se puede reconstruir a partir de representaciones en monedas y descripciones antiguas. Según una leyenda del siglo XII, la estatua se encontraba en Constantinopla en el siglo V después de Cristo, donde fue destruida y se perdió en un incendio en el año 475. Solo se sabe
sabe de ella gracias a descripciones de historiadores antiguos y representaciones en monedas. La estatua ocupaba la totalidad del ancho de la sala del templo. Según una fuente contemporánea, medía aproximadamente 12 metros de alto. Zeus fue esculpido en marfil sobre una armazón de madera y los detalles dorados eran de oro macizo. Zeus aparecía sentado en un trono con el torso desnudo y el manto en torno a las piernas. Llevaba la cabeza coronada de olivo y la mirada, dirigida hacia abajo, le confería aspecto paternal. En la mano derecha sostenía una pequeña Nike, también en oro y marfil, y en la izquierda el cetro de oro rematado por un águila. El manto estaba adornado de lirios y las sandalias eran de oro, descansando sus pies sobre un escabel. Posición número 3. El mausoleo de Halicarnaso o el sepulcro de Mausolo. Fue un monumento funerario suntuoso, construido entre el año 353 y el año 350 a.C. Esto en Halicarnaso, actualmente Bodrum, Turquía, para Mausolo, un sátrapa del Imperio Persa. La estructura fue encargada por su esposa y hermana Artemisia II de Caria a los arquitectos griegos Sátiro de Paros y Piteo. El mausoleo medía aproximadamente 134 metros de perímetro y 46 metros de altura. La estructura del mausoleo fue considerada un gran triunfo estético. Esta edificación, asimismo, indica una nueva tendencia hacia lo monumental en el arte del periodo posclásico helenístico. Posición número 2. El Coloso de Rodas. Era una gran estatua del dios sol griego Helios, realizada por el escultor Cares de Lindos en la isla de Rodas, Grecia, en el año 280 a.C. y destruida por un terremoto en el 226 a.C. Según la mayoría de las descripciones contemporáneas, el coloso medía aproximadamente 70 codos, equivalente a 33 metros aproximadamente. Esto quiere decir que se puede comparar con la moderna Estatua de la Libertad desde los pies hasta la corona, lo que la convierte en la estatua más alta del mundo antiguo. Es importante mencionar que aún se conservan partes de ella. Durante muchos años se creyó que la estatua había sido fundada con una pierna apoyada en cada parte del muelle de Rodas, como aparece en algunas imágenes. Sin embargo, no parece que haya sido realmente así por dos razones. Si hubiese sido construida allí, se hubiese hundido por su propio peso. La otra razón es que para su construcción tendrían que haber cerrado un muelle de gran importancia militar durante varios años, haciéndolos vulnerables a ataques por mar. Mientras que los estudiosos están generalmente de acuerdo en que las representaciones anecdóticas del coloso a caballo de la entrada del puerto no tienen ninguna base histórica o científica. La ubicación real del monumento sigue siendo objeto de debate. Posición número 1. El Faro de Alejandría. Fue una torre construida en el siglo III a.C. durante la dinastía ptolemaica, en el reinado de Ptolomeo II, en el año 280 o 247 a.C., en la isla de Faro, en Alejandría, Egipto, para servir como punto de referencia del puerto y como faro. Con una altura estimada de al menos 100 metros, fue una de las estructuras más altas hechas por el hombre durante muchos siglos. El faro fue gravemente dañado por 3 terremotos acontecidos en los años 956 y 1322 después de Cristo, convirtiéndose en un edificio en ruinas. Fue la tercera maravilla del mundo antiguo más longeva, tras el mausoleo de Halicarnaso y la gran pirámide de Giza, sobreviviendo en parte hasta el año 1480, cuando las últimas piedras fueron utilizadas en la construcción de un fuerte en el mismo lugar.
En 1994, un grupo de arqueólogos franceses descubrieron numerosos restos del faro en la plataforma marina, mientras buceaban a escasa profundidad en el puerto oriental de Alejandría. En 2016, el ministro de Antigüedades de Egipto anunció algunos proyectos para convertir las ruinas subterráneas de Alejandría, incluyendo el faro, en un museo subacuático. ¿Qué les pareció este video, amigos? Si te ha gustado, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Regálame un like y deja tus comentarios en la parte de abajo. Recuerda que lo vistes primero aquí, en tu canal Ranking of los Reyes de la Cima.